Vamos a cogerle el tono a una novela muy reconocida de un autor inglés que nació en la India. A los 2 años regresó a Inglaterra, donde estudió. Era de padre inglés, madre francesa. Y luego regresa a las colonias británicas, trabaja en Birmania, es policía en esa época, alcanza a ser oficial durante 5 años, luego regresa otra vez a Inglaterra. Bueno, y va en su corta vida, va a estar vinculado a distintos oficios, a distintas profesiones también, pero como escritor es poeta, novelista, cuentista, gran ensayista. Hay un ensayo suyo sobre las maneras de tomar el té, por ejemplo. Está vinculado a actividades políticas. En el Asia está en contra del Imperio Británico. En Europa está en contra del fascismo, está en contra del estalinismo, está en contra de los totalitarismos en general. Se cambia su nombre, él se llama Eric Arthur Brief. Comienza cambiando su nombre porque le parece que San Jorge, el patrón de Inglaterra, debe ser lo mejor para él. Pero se coloca un apellido que es Orwell, que es el río Orwell, al oriente de Inglaterra. Entonces, George Orwell es el autor de la novela 1984, porque la acaba de escribir en 1948. Invierte las cifras, la novela se publica en el 49. Vamos a cogerle el tono a la primera página de 1984. Era un día frío y luminoso de abril, y los relojes estaban dando las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en un esfuerzo por escapar al desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo olía a col hervida y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba solo una cara enorme de más de 1 metro de ancho. El rostro de un hombre de unos 45 años, con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de coger el ascensor. Raras veces funcionaba, y en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas. Era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio. El apartamento estaba en el 7º, y Winston, que tenía 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho, subió despacio, parándose a descansar varias veces. En cada rellano, enfrente del hueco del ascensor, el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves.
el hermano mayor vela por ti, entre comillas, decía el eslogan al pie. Dentro del apartamento, una voz pastosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la producción de hierro en lingotes. La voz procedía de una placa oblonga de metal parecida a un espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco, aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, entre paréntesis, la telepantalla, lo llamaban, cierra, podía atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil, cuya delgadez acentuaba el mono azul del uniforme del partido. Su cabello era muy rubio y tenía el rostro rubicundo y con la piel curtida por el tosco jabón, las hojas de afeitar embotadas y el frío del invierno que acababa de concluir. Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo, en la calle, pequeños remolinos de viento formaban espirales de polvo y papeles rotos. Y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso color azul, todo parecía desvaído, excepto los carteles que había pegados por todas partes. El rostro de los bigotes negros observaba desde todas las esquinas. Había uno en la casa de enfrente. El hermano mayor vela por ti, decía el eslogan, mientras los ojos oscuros miraban directamente a los de Winston. En la calle, otro cartel rasgado por una esquina aleteaba al viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la palabra Sosin. A lo lejos, un helicóptero volaba entre los tejados. Se cernía un momento como un moscardón y volvía a alejarse describiendo una curva. Era la patrulla de la policía que se asomaba a las ventanas de la gente. No obstante, lo malo no eran las patrullas, sino la policía del pensamiento. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía hablando del hierro en lingotes y del cumplimiento del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más, mientras estuviera en el campo de visión dominado por la placa metálica, podían verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si te estaban observando o no en un momento dado. ¿Con qué frecuencia o con qué sistema la policía del pensamiento encendía la placa de cada cual? Eran puras conjeturas. Incluso era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo, pero en cualquier caso podían conectarse contigo cuando quisieran. Tenías que vivir y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto, dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos tus movimientos. Winston
continuó de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje. Eso, pensó con una especie de vaga repugnancia, era Londres, la principal ciudad de la Franja Aérea 1, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía. 1984 es una distopía, pero no es una distopía de ciencia ficción. George Orwell lo que hace es una distopía de tipo político, es decir, encuentra en 1948 lo que será el mundo en 1984. Lo que estamos viviendo ahora, Orwell lo plantea en esa novela y lo imagina dividido en 3 grandes áreas geopolíticas. Su trabajo político le permitió entrever cómo sería el hermano mayor. Eso que estamos viviendo hoy con las redes sociales. Eso que planteó George Orwell frente a los totalitarismos de los años 40. Lo estamos viviendo frente a los totalitarismos que, aunque no tengan ese nombre, los vivimos hoy en Oriente y en Occidente. Pero además está muy bien contada. Es una novela que literariamente permanece siendo vigente y que se lee muy rápido para tener conciencia de lo que nos está pasando. Dentro de 8 días nos veremos. Gracias. Hasta el próximo viernes.